Acabas de mencionar hace unos instantes la Suprema Corte de Justicia de la Nación y agradeciéndote que estés aquí en De Pisa y Corre, pues quiero saber cuál es la manera de ver este asunto del senador Germán Martínez Cázares frente al fuchihuacala que les aplicó Medina Mora al no ir a explicarles el porqué de su renuncia a su asiento en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Germán. El asunto es muy delicado, histórico. No había ocurrido esto desde hacía mucho tiempo, que un ministro se renunciara. En 94 creo que Díaz Infante también lo andaban persiguiendo por algún Pero tema. desde la reforma de Zedillo no ha habido ningún ministro y los que renunciaron porque iban a cargos importantes, como Jorge Carpizo, que iba a la Comisión de los Derechos Humanos. En fin, a ver, tiene dos dimensiones, una penal, una criminal, porque hay acusaciones en la prensa y hay dichos de Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera, y del propio presidente de la República, que iba a atender unas denuncias. Y hay una dimensión constitucional. En la dimensión penal, Medina Mora, tiene su presunción de inocencia, se la debemos reconocer, y él tiene derecho a guardar silencio, a no autoincriminarse. Él incluso tiene derecho a mentir sobre su situación. Entonces, sobre su silencio, él manda. No manda su silencio en el Senado, que es lo que yo digo. Su silencio no manda en el Senado. Porque con el silencio, pues ahí estaríamos esperando a que dijera las causas graves y no arrancar y detonar el mecanismo de sustitución del ministro. Ya no se las dijo, ¿eh? No nos las dijo. Ni se las va a decir. Ni nos las debe decir y no nos importa. Ya arrancamos el mecanismo de sustitución del ministro. Pero sí importa para todos los demás. Hay dos dimensiones. Una constitucional. Ahí el silencio, al que tiene derecho penalmente, no debe invadir nuestra atribución de detonar el mecanismo de sustitución de un ministro. Si le hiciéramos juicio político, como decían algunos, pues también tenía derecho a guardar silencio y ahí estar esperando a que el señor le dé la gana hablar. No, el silencio no debe gobernar en la Cámara de Senadores. El silencio debe gobernar su proceso y su defensa penal. Yo creo que no hay renuncia apalabrada. Yo creo que no hay renuncia arreglada. Y que se debe esclarecer eso. O sea, ¿no hubo presión del presidente de la República sobre Medina Mora? Yo creo que eso se dice desde la amlofobia, yo creo que eso se dice desde una malquerencia, y lo mismo se decía de Cosío, que iba a ser un empleado de Fox, y resultó un gran ministro. Lo mismo se decía de Saldívar, que iba a ser un empleado de Calderón, y vean. Ahora vamos con Saldívar. Pero ¿estarás de acuerdo que ya en el ámbito público, al no tener una explicación de esa causa tan grave que es el móvil principal por el cual, o la razón principal por la que un ministro dejaría la Suprema Corte, pues se da paso a llenar esa laguna de información y esa laguna de explicaciones con pues paranoias? El Senado tiene la atribución de, con su libre apreciación política, llenar ese silencio y decir, es grave que un ministro no hable, adiós, y arráncase la sustitución. A ver, yo te extraño en el periódico. Extraño las lecturas de tus artículos en el periódico. ¿Qué hubiera escrito Germán Martínez Cázares como una explicación de por qué salió Eduardo Medina Mora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Tú sabes de política mexicana desde hace mucho tiempo. ¿Por qué salió? A ver, yo insisto en el silencio, es un tema. La presunción de inocencia hay que reconocérsela y el derecho a guardar silencio hay que reconocérselo. El rector, el director de Derecho del ITAM, Serdio, acaba de hacer un libro de 1500 páginas sobre el derecho al silencio, 1500 páginas sobre guardar silencio. Yo hubiera escrito sobre cómo se llena ese silencio. Yo hubiera escrito sobre que es necesario reformar el Poder Judicial, para que no haya connivencia en tratos y en contratos entre jueces y abogados influyentes que venden ausencias, que quitan las adscripciones, que manejan los turnos. Yo sí creo que hay en la 4T una convicción de divorciar, de separar los asuntos del litigio, los asuntos de los negocios con la política. ¿No fue presión por las investigaciones que tiene sobre Medina Mora? ¿No fue un asunto de...? Yo creo que esas presiones, si hay, debe la Fiscalía, ya no tiene fuero. Debe la Fiscalía aclararlas. Y ahora sí, ahí sí tiene que hablar en sede judicial o en sede ministerial. En sede parlamentaria ya no quiso hablar. Ni va a hablar. Y no podemos estar atorándonos ahí.
Y hablando de la sede judicial, y finalmente Arturo Saldívar, tú conociste muy bien a Felipe Calderón, fuiste presidente del PAN durante el calderonismo. Presiones de Felipe Calderón contra o sobre la Suprema Corte, dice Arturo Saldívar, a mí en particular, sobre el caso ABC y el caso Florence Cassé. No me consta, sí me consta que tenían dos posiciones distintas muy claras, muy claras. Y sobre el caso Florence Cassé, quiero decir algo. Saldívar habló de un efecto corruptor en los medios de comunicación. Esto es un poco técnico. Acuérdense que la televisión volvió a llegar y volvieron a agarrar a la Florence Cassé para que lo grabaran en la televisión. Y eso fue transmitido en vivo, desde el rancho Las Chinitas. Exacto. En fin. Ese fue un efecto corruptor. Hay que leer la novela criminal de Jorge Volpi. Ahí, correcto. Yo creo que es un fiel reflejo de lo que pasó. Muchos medios de comunicación en la guerra contra el narco del presidente Felipe Calderón no fue buena. Muchos medios de comunicación. Exceso de espectáculo. Y yo creo que también hay un exceso de medios de comunicación en el manejo de la Suprema Corte ahorita. ¿Hay un exceso, dices tú, para magnificar los dichos de Saldívar? ¿Para Pues estar del lado de Saldívar? Yo creo que Saldívar ha salido un poco de más. Mi posición es como la de Monreal, un poco de más sigilo en la Corte. Los clásicos, Montesquieu y aquellos, decían que el juez habla por la boca de la ley y nada más. Ahí está. Germán Martínez Cázares, senador de la República. De Pisa y Corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.